Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Vamos a comenzar la clase, ¿ok? Enseguida les comparto la pantalla. Ya, lo que vamos a hacer es vamos a resolver el primer parcial. Ya, primero vamos a ir por el contest. Y si nos da tiempo, pues vamos por el examen teórico, ¿ok? Y si pueden pasarme el examen teórico, mejor. Ya, entonces les compartiré mi pantalla. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Ay, tiene un examen directo, tiene un concurso. Ah, ya me acabó. Ok, Mauricio, súper, ya. Haremos el examen para que vean que no estaba difícil. Ya. Este era el examen de 43. ¿Ya? Aclarar algo, a ver. El examen era netamente de implementación. Ya no había que pensar mucho en los límites. ¿Ya? Entonces vamos a resolver por el orden del Stanic. Un consejito cuando participen en concursos, a los que no saben, es pues guíense por el Stanic. Es un buen tip. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, el problema C ha sido el más resuelto, ¿no? Ha resuelto 17 personas. Entonces, si yo estoy concursando y quiero empezar por el problema B, no es muy recomendable, ya, porque hay pocos acceptance, quiere decir que es difícil. Eso, pero no es al 100%, ya puede que tú conozcas las técnicas que se usan aquí, entonces lo resuelves, ¿ya? Entonces puedes ir por el B, pero en teoría, si el C tiene más acceptance, pues quiere decir que es más fácil, ¿no? Porque más personas lo han resuelto. ¿Ok? Entonces vamos a ir. El primer problema que lo ha resuelto ha sido Mauricio. ¿Ya? En el minuto 22, el problema C. ¿Ya? Vamos a ver ese problemita que decía. ¿Ya? Entonces, si quieren que lo hagan en algún otro lenguaje, me avisan, ¿ok? Dice, todos conocen la serie Fibonacci, ¿no? Es una serie clásica, ¿no? Matemáticamente está definido de esta manera, ¿no? Entonces dice, además se sabe que la serie Fibonacci comienza de 0, 1, 1, 2, 3 y demás, ¿no? Sumamos los dos anteriores para obtener el elemento enésimo. Quiero obtener esto, ¿cuánto es? Sumo los dos anteriores y ya está. Quiero obtener esto, sumo los dos anteriores y ya está. ¿Ok? Dice, pero ahora vamos a juntar los factoriales con los números Fibonacci. ¿Ya? Entonces lo único que había que hacer es imprimir el enésimo término de esta serie. ¿Ya? El enésimo término. ¿Ya? Pero aquí había algo interesante, que por los límites no tenían mucho que analizarlo, ¿ya? Pero ahora lo vamos a analizar. ¿Por qué 26 nomás? ¿Ya? A ver, quiero entrar, quiero ver si está grabando. Ya, sí. ¿Ya? Entonces, lo curioso es aquí, no sé si se han dado cuenta o si les ha entrado curiosidad, ¿por qué solo el límite era 26? Entonces, no sé por qué. ¿Ya? Dice que había varios casos de prueba, es decir, te daban, digamos, 10 y 10 casos de prueba. Tú tienes que hallar las respuestas. ¿Ya? A ver, listo, seguiremos. Ya. Y dice, cada línea constituye un número entero, ya que indica el enésimo número término de la serie que debo mostrar el factorial. ¿Ya? Entonces, si me dan, digamos, el 1, debo mostrar el factorial de 0. ¿Ya? Si me dan el 2, el factorial de 1. Si me dan el 3, el factorial de 1 igual. Si me dan el 4, el factorial de 2, que es 4. Pues aquí me da. O el factorial de 2 es 2. ¿Ya? Pero lo interesante aquí es que me da 26. ¿Ya? ¿Y por qué solo 26? Por lo siguiente, mira. Algunas cosas vamos a codificar de 0. Esto es segmentry. Espero que lleven segmentry este semestre. Es interesante. Include bits. Si no se ve el editor de código, me avisan, ¿ok?
menos p int main, return 0. Bien, ¿por qué? Bien, aquí vamos a codificar type def L. Bien, vamos a hacer la función f, ingreso un número y ¿qué hacemos? Y si n es menor o igual a 1, vamos a retornar n. ¿No? Si nos retornamos f de n menos 1 más f de n menos 2. Ya es el clásico Fibonacci. ¿No? ¿Por qué solo hasta 26? ¿Ya? Vamos a ver eso. Ya, si no se me da la curiosidad de ver, ahorita vamos a ver por qué. Así como les digo, cada problema del examen estaba pensado solo en implementación. ¿Ya? O sea, no había que hacer una técnica oculta o algo. Bueno, en el último sí, en este. ¿Ya? Pero van a ver que no es nada del otro mundo. Es lo que hemos visto aquí en clases y condensado en el video ver también. ¿Ya? Listo. Entonces, ya, a ver si, ya está. Vamos a compilarlos. Ya vean, del 26. Vean, el factorial de 26 es un número grandecito ya. Oye, el factorial, el número Fibonacci. ¿Ya? Entonces el 10 a la 5. ¿No? 2 por 10 a la 5 aproximadamente. ¿Ya? Entonces por eso es pequeño. ¿Ya? Porque si el término 26 de la serie Fibonacci ya es 10 a la 5, si les daba, digamos, aquí 100.000, el número iba a ser, digamos, 10 a la 15. Y calcular eso del factorial, pues con técnicas más avanzadas habría que hacerlo. ¿Okay? Pero no es nuestro caso, ¿no? El máximo del 26, si quiero calcular el Fibonacci 26, que es este ahorita de aquí que hemos hallado, es 10 a la 5. ¿No? Entonces, analizamos la complejidad. Primero siempre analicen la complejidad. ¿Ya? Vamos a ir aquí a Jumbo para analizar la complejidad. ¿Ya? Siempre la complejidad. ¿Ya? He visto algunos tele por ahí, por eso les digo, siempre analicen la complejidad. Pero luego lo he juzgado ya porque en Java, ahora les voy a explicar por qué. Entonces, vamos aquí, ¿ya? Casos de prueba. Los casos de prueba nunca los puedo eliminar, ¿no? Siempre van a estar ahí. Tengo T casos de prueba. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo N, ¿ya? Pero este N máximo, ¿cuánto va a ser? Hemos visto que es más o menos 2 por 10 a la 5. N es menor o igual, más, no N, sino F de N, ¿no? Porque F, hay que aplicar la función, es el Fibonacci de N, ¿ya? Entonces F de N es menor o igual a 2 por 10 a la 5. ¿Ya? Aproximadamente. No es menor o igual. Y lo que había que hacer, había que calcular f de n, o sea, el Fibonacci, ve que el término Fibonacci, o sea, matemáticamente sería f de n, y a esto le sacamos el factorial, ¿no? Eso había que calcular. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuál era la complejidad? ¿Ya? Si seguido fuerza bruta, tengo t sería por f de n, pero este de n es 2 por 10 a la 5, ¿no? Y para calcular el factorial es lineal, entonces sería t por n, ¿no? Entonces, si n es, sería t por f de n, t por f de n. Y esto pues entra en tiempo, ¿ya? ¿Por qué? 2 por 10 a la 5 por 10 es 2 por 10 a la 7. Y hemos dicho que en un segundo entra aproximadamente 10 a la 8. ¿No? Entonces aquí lo voy a escribir. ¿Por qué? Bien. Entonces aquí sería, tengo 2 por 10. Ahí. Aquí tengo 2 por 10 a la 5 más por 10, ¿no? Por los casos de prueba. Y esto es más o menos 2 por 10 a la 7. Y esto aproximadamente es 0,5 o algo por ahí debe ser, en segundos. ¿Ok? O sea, entra en tiempo. ¿Ya? Y además el ejercicio, luego los juzgados en pleno examen para 2 segundos. ¿Okay? Cosa que debería entrarles en tiempo de manera normal, ¿ya? Entonces hacer fuerza bruta aquí es pues entra.
Entonces, una vez que identifican eso, pues hay que codificar. Entonces, el código que yo he hecho es el siguiente. Lo he hecho en C++. Y es este. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía? Entonces aquí leía un número T, leía los casos de prueba, hacía un while para los casos y leía un número X. ¿Ya? ¿Por qué aquí le he puesto short? Pues si no saben es porque los tipos de datos, o sea, el número entero, el int aguanta 32 bits. ¿Ya? El int tiene 32 bits. Ok, 32 bits. ¿Ya? Por eso su capacidad es 2 a la 31. O bueno, es. Uy, esto no me está gustando. Ahí está, tiene 32 bits. Ok, por eso su capacidad después desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. ¿Ya? ¿Por qué 31? Porque el último bit lo usa para el signo, para números positivos y negativos. ¿Ya? Por eso. Pero el short, el tipo de datos short, es la mitad del int. ¿Ok? Entonces el short ocupa 16 bits. 16 bits. ¿Ok? Eso ocupa el short. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, su rango es 2 menos 2 a la 16 hasta 2 a la 16 menos 1. ¿Ok? Bueno, no 16, 15. 2 a la 15 es 65.000, algo por ahí. ¿Ya? ¿Por qué le he puesto short? Porque máximo me van a dar 26 números, o sea, del 1 al 26. Entonces, con shorts me basta para ahorrar memoria. ¿Ya? Ya, porque vean, miren, en comparación a los otros códigos, este usa menos memoria. Bueno, este usa menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía? Ya leía y aquí hacía el clásico Fibonacci, ¿no? El que todos conocen. ¿Sí? Y luego le hallaba el factorial. Y aquí tenía el factorial. Lo único interesante de este ejercicio era lo siguiente, ¿ya? Como el número Fibonacci podía ser hasta 10 a la 5, calcular el factorial de esto ya pues no entra en un número en tipo de dato entero. ¿Ya? ¿Por qué lo he puesto así? Porque para los que programan en C++ les iba a ser imposible hacer este ejercicio si no. ¿Ya? Entonces, pues te pedía que calcules el factorial y le saques un módulo. Ya básicamente eso te dice. Calculame y al decirles como el número pues es demasiado grande, imprima el módulo 10 al 9 más 7, es decir, cuando obtengas el factorial, lo sacas el módulo, o sea, lo divides entre el 10 al 9 más 7 y el resto imprimes. Eso no es nada más que eso. ¿Ya? Y pues hay una propiedad que les enseño igual en la última clase, para los que estaban en la aritmética modular, que es esto, ¿no? Para calcular, para no usar Java, usar el Big Integer y sobre eso hacer operaciones y mantener el número grande y después sacar el módulo. Para evitar eso, pues haciendo esas operaciones, usando aritmética modular se puede hacer. Lo único que hago es calcular el factorial, pero le saco cada vez el módulo. Y aquí tengo una variable con su módulo que me va a guardar el resultado. Le estoy modulando y al final muestro. ¿Ok? Y aquí ya les he dicho, ¿no? En C++, los que usan C++, pues usen lectura rápida. Ya, porque el C++ sin lectura rápida es lentito. ¿Ya? Ahora, ¿por qué a algunos les ha dado TLE? Vamos a ver, sí. Mira que por ejemplo hay un TLE. Ya. Esto es TLE por casos de prueba. A ver, hallamos el Fibonacci y si A es menor así. Factorial de ya, mira, interesante. Ya, aquí esto debe ser TLE porque no estás leyendo con casos, no ha salido con casos de prueba. O sea, aquí no te decía que hay varios casos de prueba, sino que te dan el caso de prueba. Ya, y así hay TLC, vamos a ver. Ahí está, bueno. Aquí es ya. Ya, por ejemplo, vean este caso, miren. Y este es un buen ejemplo. ¿Ya?
Lo primero que tienen que ver es lo siguiente. ¿Ya? ¿Por qué da tele en Java y en Python? Igual he visto que en Python se ha dado tele. ¿Ya? Lo primero, el primer análisis, ¿ya? A diferencia de C++, o sea, Java es más lento que C++. En Java es más lento. Y Python es mucho más lento. Más lento que Java. ¿Ya? Estoy hablando exclusivamente para la programación competitiva. ¿Ya? Porque básicamente aquí estamos en un concurso, ¿no? Entonces, generalmente el juez le da un poquito más de tiempo para Java y demás, ¿ya? Pero el primer caso, cuando les dan tele en Java o algo, y están seguros que su complejidad está bien, entonces tienen que usar lectura rápida, ¿ya? Que es lo mismo que estamos usando aquí. Vean, aquí en mi código. Ah, no, eso no es mi código. Vamos a ir aquí, vamos. Ese de aquí, lo que yo uso en C++ se llama lectura rápida. ¿Okay? Hace que la lectura sea más rápida. Este de aquí. En Java igual tiene, y es el buffer reader, creo. ¿Ya? Te ayuda a leer más rápido. ¿Ya? Se los dejo para que lo averigüen. Y en Python igual hay lectura rápida. Entonces generalmente en Python tienen que usar eso. Cuando son consultas varias, usen lectura rápida. ¿Ya? Porque la lectura es muy lenta en Python. ¿Por qué es lenta? Es porque es más fácil de leer. Entonces tarda un poco más en detectar qué tipo de datos y demás, ¿ya? Y algo más que he visto es lo siguiente. He visto que han hecho algoritmos recursivos, ¿ya? Ven, por ejemplo, este ejemplo. Ah, no, este no. Aquí había un otro. ¿Cuál era? Aquí era este. No quiso calcular, ¿ya? Pero sí he visto algoritmos recursivos. Aquí vamos a ver tiempo excedido y a ver, aquí vamos a ver. Ahí está, ven. Algoritmos recursivos. Ya, para Fibonacci, en este caso para 26 no va a tardar mucho. Vean, de mí no tarda mucho, ¿ven? ¿Bien? Rápido. Pero también he visto que han hecho el factorial de manera recursiva. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? El licenciado, hasta donde se les ha dado una tarea, ¿no? Para que averigüen qué es mejor, un algoritmo iterativo o uno recursivo. La recursión versus la iteración. ¿Qué es mejor? ¿Ya? Siempre es mejor la iteración. ¿Ya? Siempre. Porque la recursión, muy aparte de calcular, aparte gasta memoria y tiempo más. Es un tiempo extra y una memoria extra necesita. ¿Ya? Entonces eso hace lento. Y cuando tienen que hacer, por ejemplo, aquí esta cantidad de llamadas recursivas, pues es mucho. Y entonces a veces la pila muere, la pila de la recursión, y por eso les daba, o tarda mucho, y por eso está tiempo límite excedido, o les daba el Stack Overflow, ¿no? En algunos casos me han mostrado que les daba eso. Ok, entonces, si es que pueden hacerlo iterativo, siempre haganlo iterativo. Ok, mientras sea iterativo, mucho mejor. Y ahorita esto yo lo codifico recursivo para mostrar. Por eso aquí en el código que les he mostrado, yo lo codifico de manera iterativa, ¿ven? El factorial de manera iterativa y el Fibonacci igual de manera iterativa, ¿ya? Porque es mucho más rápido, ¿ya? Entonces básicamente ese era el ejercicio, el primer ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta sobre ese ejercicio? ¿Duda, lo que sea? ¿Comentario? ¿O todo claro? ¿Ya? Entonces ese es el ejercicio más fácil y veo que por la mayoría he hecho. ¿Ya? Todo claro, ya super hermoso. ¿Ya? Los que tienen TLE generalmente hagan lo iterativo y no usen recursividad. ¿Ya? Y si así les sigue dando TLE, pues usen lectura rápida. Ya cuando estén seguros que su algoritmo está bien, no es lento, y les da TLE, pues es la lectura rápida. Ya en Python igual hay lectura rápida. Ya Python es lentito a leer, muy lento. Por eso Python relacionado a las competencias no se recomienda. ¿Ya? No es que no se recomiende, pero en muchos problemas, así en problemas mundiales, no se garantiza que haya una solución eficiente para Python. Ya, entonces es peligroso utilizar Python. Ya, pero en los problemas de aquí tampoco es muy
no eran muy riesgosos, a excepción del problema B. ¿Ya? Listo. A ver, si no hay dudas, pasamos al siguiente problema. ¿Qué librería dije que Ah, ya. Buffer real. Vamos a poner buffer. Esa librería es esta de aquí. Bueno, esa es la que yo sé ver que usan para lectura rápida. Averigüen cómo lee esto. ¿Ya? Ese sé ver para que usen lectura rápida. ¿Ya? Pueden probarse. Pero hasta donde sé, o bueno, hasta donde he visto los aceptes, no era necesario hacer esa lectura. Ya, o sea, en los aceptes de aquí no era necesario hacer eso. Ya, porque igual entra en tiempo. Ya, lo importante era que no hagan recursivo, que eso mucho mataba la pila de los recursos. Ya que esos tienen que empezar a diferenciar, ¿no? Porque ya estamos analizando los algoritmos, ya no es solo tanto de codificar y ya. ¿Okay? Listo, ya. Entonces, el problema es el más sencillo. Ya los que no se lo aceptan ya saben la solución, han visto la solución, pues pueden hacer. Les aconsejo que lo hagan. Y siempre es bueno resolver algo que no has podido cuando te explican cómo había que hacer. Ya. Listo. Ya, si no hay más dudas, vamos. Ok, en Java nunca he usado yo lectura rápida porque no programo en Java. Pero en Python sí he usado a veces porque cuando era Oxidate 11 sí el LIC nos obliga a hacer en Python. Y aquí tengo algunas cositas que les puede servir para lectura rápida en Python. ¿Dónde está? Aquí está. Tararán. Ahí está. ¿Ya? Para hacer lectura rápida en Python se hace de la siguiente manera. Aquí importa la librería sys, ¿ya? De Python. ¿Para qué? En estas dos se usan dos módulos, que es stdin y stdout. ¿Ya? stdin es para leer y stdout es para mostrar. ¿Ya? Entonces, en vez de leer, aquí en vez de leer n es igual a input, se lee n es igual a stdin punto readline. Así se lee, ya con lectura rápida. Y para mostrar se muestra, o sea, se muestra con el stdout punto. Pero aquí todo es cadena, no puedes poner entero, como lo hacemos con el print. Ya, pues aquí digamos, cuando quiero mostrar algo y es un número entero, pues yo que hago, lo convierto en cadena, ya, con std. ¿Ya? Y aquí siempre les den salto de línea, ¿ya? Porque std, el write no te lo muestra con salto de línea, ¿no? El print automáticamente te bota un salto de línea, pero este de aquí para lectura rápida no. ¿Ya? Entonces eso es para que sepan. Para escribir siempre se usa esto y aquí siempre es cadena, no entero, siempre cadena. Cualquier tipo de dato no, solo cadena. ¿Ya? Eso no es. Y con eso se hace lectura rápida en Python. ¿Ya? También les puede servir. Hay varios ejercicios que te dan tiempo límite, pero con lectura te aceptan. Ya es para que lo sepan también. Para los que programan en Python, porque he visto envíos en Python. Pensé que no iba a ver, pero sí he visto envíos. ¿Ya? Si no hay más dudas, entonces pasamos al ejercicio. El más resuelto era el... ¿Cuál quieren hacer? ¿El A o el D? ¿Por qué es más resuelto? ¿Bien? Los dos tienen 4. Y vamos a la, ya que era el que tenía más intentos. ¿Ya? Entonces, el A era implementación, ¿ya? Entonces, una clase anterior habíamos hecho el ejercicio del primer parcial de dictado, ¿no? Que era, te doy un patrón y dime en qué posiciones aparece este patrón, ¿no? Y se llamaba procesamiento de cadenas. Exactamente hay un algoritmo, bueno, dos algoritmos que tienen que hacer eso, que es KMP y el algoritmo de función Z, ¿ya? Que son algoritmos de cadenas que no se llevan en este curso. Por eso tampoco he puesto ese algoritmo, ¿ya? Entonces, ¿qué te decían? Te daba esto, pero dice, pero ahora queremos hallar algo más interesante. Cuando te dan K-patrones, ¿ya? Entonces te van a dar K-patrones. Yo quiero saber en qué posiciones aparece cada uno, ¿ya? O si no aparece, ¿ya? Y como el nombre se llama Ajo-Corazic, existe un algoritmo que se llama Ajo-Corazic. Podemos buscar aquí bien. Ay, creo que era así. Equivocado al escribir. Está bien. ¿Ven?
Ese es el algoritmo bajo-Corazzi, ¿ya? Y es lo que les he dicho. Bien, aquí vamos a ver. Busca elementos, busca patrones en un conjunto finito de cadenas. ¿Ya? Es decir, lo que les he dicho. Por ejemplo, en una cadena puede buscar todos esos patrones, o sea, varios patrones a la vez. ¿Ya? Y eso es un algoritmo eficiente, obviamente. ¿Ya? Pero como ustedes no sabían, esto es una versión fácil. ¿Ya? Vamos a analizar la complejidad de la fuerza bruta para ver si entra en tiempo o no. ¿Ya? Entonces, sencillo el ejercicio. ¿Ya? Te dan una cadenita, cualquiera, un texto, y yo te doy K patrones, 3 patrones, B, A, B. Y quiero ver en qué posiciones aparece este patrón. Por ejemplo, el patrón B, ¿dónde aparece? Dice que aparece en 4 lugares, en la posición 1, 3, 5, 7. ¿Está correcto, no? Porque esta es la posición 1, esta es la 3, la 5 y la 7. ¿Ya? El patrón AB, ¿en qué posiciones aparece? Empieza en la posición 0, en la posición 2, en la posición 4 y en la posición 6. Vamos a ver aquí el patrón AB, 2, 4 y 6. ¿Ok? Entonces, había que hacer eso. ¿Ya? Lo interesante de esto era que, porque esto era sencillito, ¿no? Implementaría. Lo interesante era que estos patrones había que ordenarlos. ¿Ya? Primerito, como dice aquí, hay que ordenarlos por el que aparece más veces en el texto. En este caso, vean, los 3 patrones aparecen 4 veces. Cuando sucede eso, había que ordenar. Si hay varios patrones con el mismo valor, o sea, si varios patrones aparecen un mismo valor en el texto, hay que ordenar por los patrones lexicográficamente, o sea, de menor a mayor. Es decir, como todos aquí aparecen 4 veces, entonces estos patrones hay que ordenar lexicográficamente, o sea, como dice el abecedario. Entonces, la A está antes que la B, ¿no? Por eso aquí está la A. ¿Ya? Pero ahora esta es menor lexicográficamente a la B. ¿Ya? Por eso está antes. Entonces, si ambos tienen el mismo tamaño, entonces se ordena lexicográficamente, de acuerdo al patrón. ¿Ya? Entonces había que hacer ese ejercicio. Entonces, primero vamos a analizar la fuerza bruta. ¿Ya? Generalmente siempre... ¿Por qué fuerza bruta se analiza? Porque es lo que es fácil de hacer, ¿no? Porque es implementar, simular, no hay más que hacer. Simular el proceso. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la complejidad. Dice, te puede dar máximo, o sea, la primera línea de un texto T. Es decir, el texto máximo es hasta 100 caracteres. ¿Ya? O sea, mi texto, ¿qué vamos a hacer? Este es el problema A. ¿Ya? Entonces mi texto, o sea, el tamaño máximo es hasta 100. ¿Ok? Máximo 100. Máximo 100 caracteres. ¿Ya? ¿Qué más? Dice que la segunda línea tiene un número entero, que son los patrones. O sea, ¿cuántos patrones? Dice que igual es máximo hasta 100. O sea, K también es hasta 100. ¿Ya? Y además dice que luego vienen K líneas, donde cada línea máximo igual es hasta 100. O sea, cada patrón máximo va a tener 100 caracteres. El patrón igual tiene máximo 100. Entonces, una vez dicho eso, ¿qué hay que hacer? Siempre hablen el peor caso. ¿Cuál es el peor caso? Que el texto pues tenga tamaño 100. ¿No? Tamaño 100. El peor caso es que el texto tenga tamaño 100. ¿Ok? Tamaño 100. ¿Ya? Luego, ¿cuál es el peor caso? Que también haya 100 patrones y que K también valga 100. ¿Ya? Y que cada patrón pues también tenga tamaño 100. Es el peor caso. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que les he dicho? Si yo tengo un texto aquí y quiero buscar un patrón aquí, en el peor caso esto es texto por patrón, ¿no? O sea, la longitud del texto por patrón, en este caso. Si la longitud del texto es igual a la longitud del patrón y eso es n, entonces esto sería aproximadamente n cuadrado. Es un algoritmo cuadrático hacer esto. ¿Ok? Entonces, hacer esto es cuadrático, más K, que es la cantidad de casos, sería 100 más. Entonces esto es en complejidad total es cúbico. O sea, la complejidad es P por T y por K, ¿no? Esa es la complejidad, ¿ya? Pero en el peor caso ambos son 100.
¿no? Y si lo ponemos n sería O de n cubo. La complejidad de la fuerza bruta aquí para este algoritmo sería cúbico. ¿Y entra en tiempo? Sí, entra en tiempo, porque 100 elevado al cubo, ¿cuántos? Es 10 a la 6. ¿Ya? Y eso es pues. Y 10 a la 6 dividido entre 10 a la 8 es 0,001 segundos. Y eso tranquilamente entra en tiempo. 0,01. ¿Ya? Y esto entra en tiempo. Es decir, la fuerza bruta entra en tiempo. Por eso también decía versión fácil. ¿Ya? He visto a alguien que ha enviado un algoritmo que es Ajo-Corazic. No sé si lo sabrá o si lo habrá copiado, pero no le daba error en tiempo de ejecución, creo. ¿Ya? Pero no necesitaban hacer el algoritmo Ajo-Corazic, ¿ya? Porque es una técnica más avanzada que un KMP más try, ¿ya? No era necesario. Estamos analizando, hemos visto que la fuerza bruta entra en tiempo, ¿ya? Entonces les voy a comentar qué idea he usado yo para este ejercicio, cómo lo resuelvo, ¿ya? Yo lo siguiente. Primero, me he guardado los patrones, ¿ya? A ver, lo primero que he hecho es lo siguiente, ¿ya? Me he guardado los patrones. O sea, digamos, tenía aquí el patrón 1, el patrón 2, así. ¿Ya? A ver, les voy a mostrar el código. De acuerdo a eso vamos a ir analizando, ¿ya? Para que no sea muy complicado. Ya, primero, leo la cantidad, leo el patrón, o diría el texto, y leo la cantidad de, ¿cómo se dice? La cantidad de patrones, ¿no? En este caso lo he puesto Q, ¿ya? ¿Qué hago aquí? Ya esto, olvídenlo, aquí estoy leyendo cada patrón, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya? Lo primero que hago es reviso mi texto, y aquí tengo una función donde le paso la posición y le paso el texto y el patrón, que esto me dice si es que lo encuentro o no, ¿ya? Si lo he encontrado o no, ¿ya? Lo único que me dice, ¿ya? Si lo he encontrado o no, si se repite o no en esa posición, y esto me retorna true o false. No, eso lo hemos hecho igual. Perdón. Ya, continuamos, ¿ya? Ahora sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Lo siguiente, ¿ya? Si es que he encontrado, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Yo tengo aquí una matriz que se llama, no es una matriz, ¿qué hace esta matriz? ¿Ya? Hace lo siguiente, ya, hace lo siguiente, tengo una matriz donde la fila representa al primer patrón que leí, es decir, esta fila representa al patrón que leí, a este patrón, esta va a representar a este patrón, y esta posición, la columna 0, me representa el tamaño, es decir, el tamaño de cuántas veces aparece este patrón en el texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imaginemos la cadena ABA, ¿ya? Y digamos que tengamos un patrón, ¿ya? Un patrón, la cadena A. Aquí tengo A, ¿ya? A. Y esto de aquí me representa cuántas veces aparece A en la cadena. ¿Cuántas veces aparece 2? Entonces aquí tengo 2, ¿ya? Y desde la posición 1 hasta alguna posición K, voy a ir guardando la posición. Entonces aquí le voy a poner 0 y aquí le pongo 2, ¿no? Porque aparece en la posición 0 primero, en la posición 2, ¿no? Y el primerito es el tamaño, o sea, ¿cuántas veces aparece? 2. Ok, eso es. Por eso aquí le pongo que antes en la posición I, o sea, el patrón que he leído, el patrón iésimo, le pongo K más. ¿Qué quiere decir este K más? Que le estoy aumentando 1 en la posición. Tenía un punterito, aquí, para que se entienda, aquí tenía un punterito que se llama K. Entonces aquí le ponía el valor J. Luego esto incrementaba, ¿no? Porque para el siguiente valor, si es que lo encuentro, lo voy a poner aquí. Y si lo encuentro, aquí lo voy a poner. ¿No? Entonces eso hacía K. ¿Ok? Entonces, en la posición K más, o sea, en la posición K, este K más se incrementa después de hacer todo esto. Ya, porque es un operador unario. Ya, perdón, ahí está. Y le pongo J, o sea, en esa posición aparece, ¿no? Si es que está ahí. Y luego, antes en la posición y en la columna 0 lo incremento más. ¿Por qué? Porque les había dicho que esta columna lo uso para saber el tamaño, ¿no? Cuántas veces aparece. ¿Ya? ¿Qué más?
Ahora, tengo aquí un vector, ¿dónde está? Aquí me he creado ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el? Aquí está. Tengo un vector A, ¿ya? ¿Qué se llama? En este caso se llama easy, le he puesto, ¿ya? ¿Qué hace referencia a lo siguiente, ya? Hace referencia a entero, string, entero, ¿ya? En C++ se puede usar esta estructura que se llama tuple, ¿ya? Que te pone los tipos de datos que tú quieras, ¿ya? En Java tenía que crear esta clase, que tenga un entero, un string, entero, ¿ya? ¿Por qué me he creado esto? ¿Ya? ¿Para qué? Les explico ahorita. Primero le guardo el tamaño, la cadena y la posición, ¿ya? ¿Por qué? Lo siguiente, el primer error que he visto que han cometido cuando han hecho esto es lo siguiente. Tranquilamente podían haber ordenado los patrones y ya, ¿no? Y he visto eso y les estaba ordenando, ¿ya? Pero ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Ya? Por lo siguiente, miren. Aquí, ¿ya? ¿Qué he hecho yo? En un vector A, ¿qué me he guardado? Me he guardado 3 valores, ¿ya? En este caso. Me guardaba cuántas veces aparece este patrón. En este caso aparece 1, ¿ya? Y luego me guardaba el patrón y la posición donde aparece. ¿Ya? Ahorita les voy a decir por qué la puse. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, usando otras estructuras de datos no era necesario. ¿Ya? Pero como no conocemos, pues yo lo he hecho así. Ya, porque si no lo hubiera hecho de una manera más sencilla. ¿Ya? ¿Por qué he hecho esto? ¿Ya? Porque esto de aquí yo necesito ordenarlo, este vector. ¿Ya? ¿Por qué no solo he puesto la cadena A? Porque me dice el ejercicio, primero darle prioridad a las veces que aparece en la cadena. Mientras más aparecen, entonces esta es la primerita. Y si aparece la misma cantidad de veces, entonces ordenar por este carácter. ¿Ya? ¿Y para qué le he puesto i? Por lo siguiente. ¿Ya? Porque cuando lo ordene esto, va a cambiar el orden. Es decir, puede que en mi vector ya no esté este primerito. ¿No ve? ¿Y yo qué he dicho? Que de este patrón, de este patrón aquí, A, la primera posición de mi matriz, ANS, me indica que es el patrón. O sea, me indica todas sus características. Cuántas veces ha aparecido, cuántos son y demás. Si aquí tuviera otro patrón, digamos aquí, AB, o que sea B, otro patrón. Aquí tendría el patrón B. Esto de aquí me indica, es decir, B aparece una vez, aquí aparece en la fila, en la posición 1. ¿No? Eso me indicaría. Pero cuando yo ordene esto, o sea, estoy ordenando esto de aquí. Este vector es este de aquí, solo que le estoy guardando ahora 3 valores. Cuando yo ordene esto, puede que este se venga aquí atrás. ¿No ve? O imagínense, miren lo siguiente. Vamos a hacer este caso. Bueno, voy a poner aquí que sea B y B. Entonces B no aparece una vez, aparece 3 veces. 3 veces. Y aparece en la posición 1, 2, 3 y en la 4. 3 y en la 4. ¿Bien? Ahora bien, cuando yo ordene este vector, ¿a quién va a dar prioridad? Primero a B, ¿no? Porque el mayor primero quiero ordenar. El mayor, aquí se va a venir B. Y aquí va a estar A. Y yo voy a decir, muy bien, B es el mayor. Voy a ir a la posición 0, pero esta no es su información. Porque esta representaba a la letra A, o sea, al patrón A. Entonces, por eso yo me guardo la posición. Porque cuando B se venga aquí al primero, va a tener su posición. Es decir, ¿B en qué posición estaba antes? En la posición 1. Muy bien, voy a ir a esa posición. A la posición correcta. Por eso aquí le guardo primero el tamaño, porque me he dicho que la columna 0 de la matriz, en la matriz décima, que indicaba el tamaño, ¿no? Le guardo el patrón y le guardo la posición del patrón, que es la que leí. Y cuando lo ordene, cuando lo ordene, lo saco los variables y ahí sí voy a ir, ¿ve? En la fila A3, porque hasta les explico esto, ¿ya? Entonces, una vez que lo ordene, ahora, ¿cómo ordeno? Yo he sobrecargado el operador ordenar. Ya podían ordenarlo así, o podían hacer el ordenamiento de fuerza bruta. Ya, porque vean, aquí estoy ordenando, es decir, fuera de mi complejidad de patrones. ¿No? Aquí estoy ordenando. Esto de aquí podían hacer un orden cuadrático, no pasaba nada, ¿no? Y pues ordenar cuadráticamente es sencillo, ¿no? Podrían verificar primero que el segundo sea mayor y si no, va a ser aquello. Pero si no, podrían usar la función sort y sobrecargar. Para sobrecargar se utiliza aquí una función, yo le llamo cmp, y aquí lo estoy sobrecargando. Es decir, voy a recibir un tipo de dato easy, que es una tupla, ¿no? Que aquí le he nombrado.
dos tipos de datos. Aquí le indico cómo voy a comprar, ¿ya? Entonces, para sacar los valores de una tupla se utiliza la función TIE o TI. Aquí le digo, el valor 1 va a ser el primerito, el valor 2 el segundo y el tercero. ¿Y qué hemos dicho? Si el primerito son iguales, o sea, si estos dos de aquí, si la cantidad de apariciones de ese patrón son iguales, retornamos la cadena que sea, o diría, retornamos la que sea menor lexicográficamente, ¿no? Por la cadena. Por eso A2 con B2 estoy comprando. Aquí estamos guardando la cadena, ¿no? O sea, el patrón. Y si no son iguales, ¿qué mostramos? El mayor. Esta función de operador, o sea, de sobrecarga del operador, bueno, no es sobrecarga, sino es cambiar el orden de ordenar, ¿no? Al hacer esto, al ordenar con esto, ya estoy ordenando como yo quería. Y cuando ya lo ordeno, pues ¿qué tengo que hacer? Recorro este vector y lo único que hago es igual. Para sacar del vector se hace con esa función type. Hay otra manera, pero esta es más sencillita, ¿ya? Y lo saco los tres valores. Entonces muestro el patrón que estaba en el medio, ¿no? Muestro cuántas veces aparece y luego al final muestro en qué posición se aparece. Y para eso me servía este A3, porque este me decía en qué posición originalmente antes de ordenar estaba ese patrón. Por eso aquí voy a esa posición, o sea, primero agarro el tamaño, ¿no? En esa fila la columna 0 era el tamaño. Entonces recorro desde 1 porque el 0 es el tamaño, desde 1 hasta menor o igual acá y muestro solo de esa fila, ¿no? Porque ahí estaba antes. ¿Ok? Y antes de mostrar, para no mostrar espacio al final, hago esto, ¿no ve? Y con eso pues ya lo he obtenido. ¿Ok? Básicamente eso era el ejercicio, ¿ya? Ese era el código. Para los que quieran hacer en Java o en Python, ¿qué tienen que hacer? Pues es lo que va a cambiar aquí. En vez de hacer esto, en Java se crean su clase. Se crean la clase tupla, le ponen que sea el primer valor entero, string entero, hacen sus gets, sus sets y demás. ¿Ya? Esta función ya la conocen. Esto igual se puede hacer en Java, ¿ya? Y si no quieren hacerlo, pues hacen un ordenamiento cuadrático que aquí no afecta. Por eso también el tamaño era pequeño, ¿ya? Y listo. No era más que implementar, ¿vean? Era implementación. No había mucho más que eso. Había que ingeniárselas un poquito e implementar, ¿ya? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿O está todo claro o no se ha entendido? Si hay dudas, pueden decirlas ahorita. Pero, ¿ya? ¿Dudas se han entendido o qué dudas tienen? Ya, pero básicamente, como ven, era implementación, ¿ya? Solo la implementación. No había que hacer más allá de eso. Sí, listo. ¿Dudas, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? Ya, por los límites. Ya, siempre, por eso les digo, chicos, siempre vean esto. Los límites. Eso es muy importante, ¿ya? Porque esto determina la complejidad del algoritmo, o sea, qué tan difícil es o qué tan fácil es. Vean, aquí estaba sencillo la implementación. O sea, no era tan complicado. Había que sí ver algunas cositas, pero no era tan difícil, ¿okay? Tenían que analizar y lo hacían. Ya, pero imagínense si esto fuera hasta 10 a la 5. Eso hasta 10 a la 5, 10 a la 5. Ahí sí entra ese algoritmo que es algo más avanzado. ¿Bien? Cualquier algoritmo que vean, lo que hace que el algoritmo sea más difícil, pues es los límites. Mientras más datos quiero procesar, pues es más difícil optimizar. ¿Ya? Que dijo, ya esto les mandas. Ya, super. ¿Ya? Entonces era el ejercicio A. ¿Ya? Esto lo voy a subir lo subiré, ¿no? Sí, me voy a olvidar. Vamos al siguiente aquí. Ya que hemos hecho el ejercicio C y A. Les voy a subir mis soluciones. Entro aquí 43. Vamos a poner aquí allá. No me parece. Aquí vamos a poner
Ay, no se lo subí completito. Ya vamos a poner aquí. Solucionario primer parcial. De Felipe, ¿no? Felipes. Ya. Y primero, esto de aquí les voy a pasar ya. Esto de aquí. Ah, no, eso no. Y esto, que era el ejercicio C. Ya. Si hay dudas, pues vayan diciéndome por los comentarios, por el chat o por el micrófono. Se llamaba factorial. Así está. Entonces aquí le voy a poner el nombre .cpp ahí. Y aquí les voy a poner el link, ya por si quieren ir al resultado. Listo. Ya, y les paso ahora el código del problema. Y aquí igual era de implementación. Que este se llama Ajocorosic. Y por eso también se llama la versión fácil, ya porque era de implementar. Para los que les interesa, hay una versión más avanzada, que es la que sí utiliza ese algoritmo de Ajocorosic. Pues también pueden averiguar, igual hay en internet, todo ahora hay en internet. Listo. Y son los dos problemitas. Ya, entonces ahora sí vamos al problema D, el otro más resuelto, y luego vamos a ir al problema B. ¿Ok? Entonces el problema D, el más resuelto, otro más resuelto, dice lo siguiente. Ya es una historia, dice. Alice y Bob estudian en la misma escuela. Están en la escuela. Dice, como el profesor no llegaba, pues los estudiantes se empezaron a aburrir, ¿ya? Pero Alice ha notado algo interesante en las mesas. Ya eran así, de esa forma, tipo una matriz, ¿no? Como que eso fueran las filas y eso las columnas. Y dice, como se puede ver en el dibujo, pues les he puesto la imagen, las mesas tienen una forma de matriz, así que se le ocurrió el siguiente juego, y retó a Bob. ¿No? Dice, Bob deberá posicionarse en la matriz, en la posición 00 de mi matriz, y de la tablita, la parte superior izquierda de la matriz. Luego Alice pone una mochila con comida en su mesa, o en una mesa, cualquiera, o sea, en pocas palabras, en una posición de la matriz aleatoria. ¿Ya? Que estará representado por la letra C. O sea, en una posición va a haber una C, ahí tiene que llegar. Así que Bob, para llegar a esa mesa, solo puede hacer saltos entre mesas. Solo puede saltar entre mesas. Pero solo puede saltar a la derecha o abajo. Es decir, si está aquí arriba, por ejemplo aquí, solo puede ir a la derecha o abajo. No puede ir arriba ni a la izquierda. ¿Ya? Dice, lastimosamente Bob, por llegar temprano a clases, no desayunó. Y como vino caminando a la escuela, gastó parte de la energía que tiene. Así que Bob solo tiene energía acá. Tiene cierta energía, digamos 10. Y en cada salto gasta 1 de energía. O sea, cada vez que salta pierde 1 de energía. ¿Ya? Además Bob se dio cuenta que algunas mesas están en mal estado, así que no puede ir sobre esas, ¿ya? Porque no se va a romper. ¿Ya? Entonces Bob empezó a preguntarse si puede llegar a la mesa con la energía que le queda. Si parte en una posición, quiere llegar a esa donde está la mochila y quiere saber si es que puede o no. ¿Ya? Y dice, caso contrario, si es que no puede llegar, pues no va a aceptar el reto, ya que se va a quedar sin energía. ¿Ya? Así que Bob sabe que tú eres programador y te pide ayuda para que le digas sí o no. ¿Ya? Entonces la entrada es la siguiente. Tenemos dos números, el tamaño de la matriz n y m, número de filas y de columnas. ¿Ya? Y k es la energía que Bob tiene en ese momento, de 1 a 100. ¿Ya? Y luego vienen n líneas. Cada línea tiene m caracteres. ¿Ya? Puntito significa que la mesa está en buen estado. Numeral significa que la mesa está en mal estado, es decir, no puedes saltar sobre ella. ¿Ya? Y C significa que la mesa está, que en esa posición está la mochila con comida. ¿Ya? Y además te dice, se garantiza que la mesa en A sub 0 siempre está en buen estado. O sea, donde va a empezar, siempre va a poder empezar ahí. ¿Okay? Nunca va a estar en mal estado. ¿Ya? Y lo que te dice, para cada cosa de prueba muestra lo siguiente. Hay que mostrar, inténtalo Bob, si es que Bob va a poder llegar a esa mochila con comida. ¿Ya?
Y si no, le dices descansa Bob, si es que Bob no podrá llegar. ¿Ya? Entonces vamos a analizar este casito de aquí. Uy, qué chulo. Vamos a analizar este caso de aquí. ¿Ya? Porque si puede o no. ¿Ya? Entonces aquí dice 3, 4, es decir, 3 filas, 4 columnas. ¿Ya? Y K4. Que básicamente nos dice que Bob tiene energía 4 para ir ahí. ¿Ya? Entonces veremos. Bob está aquí. Ya ve, este screen no me está funcionando. No sé aquí. Este es el problema de... Esto no sirve. Listo. Es el de capturar. Ya está. Vamos a pegar. ¿Ya? Entonces mientras va pegando ahí. ¿Ya? ¿Qué me dice? Yo puedo partir o siempre parto en la posición 0, 0. Yo siempre estoy aquí. Si me muevo aquí, gasto 1. Entonces aquí ya tengo energía 3. Si me muevo aquí, gasto 1. Tengo energía 2. Si me muevo aquí, gasto 1 y tengo energía 1. Y con la última energía llego aquí, ¿no? Llego con energía 0, pero he llegado. Entonces por eso dices que sí puedo. ¿Ya? Pero tampoco puedo hacer lo siguiente, digamos, vengo aquí con energía 2, no puedo irme a la izquierda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por restricciones del problema. Ya se podría poner otras cositas, pero eso iba un poquito a complicar el problema. ¿Ya? Por eso les he puesto directamente que no se puede ir a la izquierda ni abajo. Entonces, de alguna otra forma, ¿cuál sería el otro posible camino? Pues sería este de aquí, ¿ven? Voy abajo, voy a la derecha, voy abajo y voy a la derecha. Aquí estoy con 4, aquí llego con 3, llego con 2, aquí llego con 1 y llego con caballito con energía que me queda. ¿Ya? Entonces, los límites. Hay que ver siempre los límites. ¿Ya? Aquí era 8. ¿Bien? Pues es muy, muy poquito. ¿Qué podrían hacer aquí? Backtracking de cara. No tienen que pensar. Probaban todos los caminos posibles. Y si puede, pues llega. Y si no, no. ¿Ya? Esto, si es que llevamos grafos en el semestre, se puede hacer con grafos. ¿Ya? Y haciendo con grafos, el tamaño de aquí puede llegar hasta 1000. O sea, hasta 1000 por 1000. ¿Ya? Porque vamos a buscar de una manera inteligente aquí el camino. ¿Ya? Pero como es un ejercicio de backtracking o de implementación, pues probamos todo lo que podamos. Entonces yo vengo aquí, me paro en esta posición y digo, muy bien. Primero siempre voy a tratar de ir a cualquier lugar. Ya no me va a interesar mucho en este caso. ¿Ya? A cualquier lugar. Digamos que siempre voy a tratar de ir abajo y luego a la derecha. Entonces me paro aquí, digo, ¿puedo ir abajo? Sí, puedo, ¿no? Porque es puntito y está entre milímetros. Entonces me voy abajo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener una función f que voy a llevar la posición y voy a llevar la posición j y voy a llevar k, cuánta energía tengo en esa posición. Aquí por ejemplo sería 0, 0, 0, 0 con k energía. Entonces sería el inicio, así llamaría mi función. Voy a partir en 0, 0 y con tanta energía. Cuando vaya abajo, ¿qué voy a hacer? La fila aumentada en 1, ¿no? Sería 1, la columna se sigue manteniendo, pero k ha disminuido en 1. ¿No? Porque he hecho un salto. Entonces vendría a ser k menos 1. ¿Ok? De manera más general, si quiero ir abajo, ¿cómo haría? Si estoy en i, para ir abajo sería i más 1. ¿Ve? I más 1, la columna se mantiene, pero como he hecho un salto, k en menos 1. Porque he hecho eso. Eso sería para ir abajo. ¿Ve? Ahora para ir a la derecha, ¿cuál sería la transición en mi función recursiva? Como es backtracking, tengo que buscar todo lo posible. Si quiero ir a la derecha, ¿qué hago? La fila se mantiene, ¿no? Es constante. ¿Qué aumenta la columna? Sería, estoy en i,
pero la columna aumenta en 1, sería J más 1, J más 1. Y además he hecho igual otra vez un salto. Eso es energía menos 1. Y eso serían mis transiciones. Entonces primero siempre voy a ir abajo, ya para este caso. No interesa ahorita dónde tengo que ir o a cuál tengo que ir primero, porque no me piden el menor lexicográficamente. Si me pidieran el camino menor lexicográficamente, ahí sí interesaría. Pero ahorita no interesa. Yo voy a cualquiera. En este caso, digamos, estoy aquí, me voy abajo. ¿Puedo ir abajo? Sí, me voy abajo. Voy a tratar de ir abajo otra vez. Cuando llegue aquí voy a llegar con estado 2, ¿no? No iré con energía 3. Digo, ¿puedo ir abajo? No, ¿no ve? ¿Por qué? Porque esto es una mesa no válida, o sea, se puede romper. ¿Ok? Es que hago, después de ir abajo, si no puedo ir abajo, voy a la derecha. Trato de ir aquí. ¿Puedo? No. ¿Qué hago? Entonces de aquí voy a tratar de ir a la derecha. ¿Puedo ir a la derecha? Sí. ¿No? Cuando llego a un punto siempre trato de ir primero abajo. Llego ahí, entonces digo, ¿puedo ir abajo? Sí. Listo, he llegado aquí. Aquí estoy con energía 2, aquí estoy con energía 1. Llego a un estado siempre trato de ir abajo. ¿Puedo ir abajo? No, no, porque me estoy saliendo del tablero. Entonces no puedo ir. Luego pruebo derecha. Llego a la derecha. ¿Puedo ir a la derecha? Sí, ¿no? Porque es punto o C. ¿Ok? Y si llego a la letra C, pues quiere decir que he encontrado lo que quería y respondo true. Y si no, pues sigo probando. ¿Ok? Entonces básicamente había que hacer eso. Les voy a mostrar el código como era de esto. Era un backtrack. Ahí está. Entonces yo me he creado una matriz de 20 por 20. ¿Ya? ¿Y cómo leía la matriz? Entonces, esto era... A ver, vamos a ver. ¿Era hasta fin de archivo? Creo que no. Ah, sí, vean. La entrada consiste de varios casos de prueba. O sea, hasta fin de archivo. No te dice cuántos, pero varios. Ya por eso entonces aquí he leído de esta manera. ¿Ven? Hasta fin de archivo. Leo mi matriz de caracteres, ¿no? Leo caracteres. ¿Qué he hecho aquí? Ahora que lo veo, esto no era necesario. Esto no era necesario. He guardado las posiciones donde va a terminar y donde termina J. ¿Ya? Ahora te voy a decir para qué guardar, pero viéndolo ahorita no es necesario. Entonces aquí backtracking, ¿qué hace? Me retorna true si es que puede llegar y falso si es que no. Y entonces aquí lo guardo en flag. Entonces si esto me da verdadero, ¿qué quiere decir? Que vos puede intentarlo, ¿no? Porque sí va a llegar. Y si no, pues le digo descansa vos, ya, porque no va a llegar. ¿Qué hace el backtracking? Vean, le mando, inicio en la posición fila 0, columna 0 y tengo energía K. ¿Qué hace el backtracking? Vengo aquí, digo lo siguiente. Primero, vamos a ir desde el final para abajo. Ya, primero voy a intentar ir a la... Esto sería abajo. Intento ir abajo. Ya, intento ir abajo. Primero voy a intentar ir abajo. Ya, abajo. Entonces me pongo una casilla abajo, mantengo la columna y gasto una energía. Y luego trato de irme a la derecha, no es lo que les he dicho. Cambio la columna y voy al mi, gasto energía. ¿Okay? Voy a mi derecha. ¿Ya? Entonces aquí estoy yendo a cualquier lugar, nunca estoy validando si puedo ir, ¿no? Entonces cuando entro aquí a mi recurso, aquí voy a validar si está bien eso. O sea, si K es menor a 0, quiere decir que tengo energía negativa, o sea, ya no tengo más energía. Entonces, ya este camino ya está mal. O si X es igual a 0 está mal. Esto de aquí nunca va a pasar. Esto de aquí nunca va a pasar. Ya, porque X nunca puede ir a la izquierda. No, o diría arriba, nunca puede ir. Entonces todo está por demás. Esto sí puede pasar. Si X es mayor o igual a N, es decir, me he salido de mi tablero. Entonces no puedo ir. O si X y es menor a 0, tampoco va a pasar eso nunca. ¿Ya? Porque no puedo ir a la izquierda. ¿Ya? Nunca va a pasar. Y si es mayor o igual a N, eso sí va a pasar porque siempre puedo ir a la derecha, ¿no? Y me puedo salir del tablero. O si es una matriz, es una mesa que no está en buen estado, ¿no? Si es numeral, no está en buen estado. Si pasa una de estas cosas, esto es un estado no válido, por eso le retorno falso. O sea, si llego ahí está mal, no puedo ir ahí, por eso le retorno falso. ¿Ya? Ahora, pero si he llegado a la posición donde debería llegar, si retorno true. En aquí no era necesario, porque aquí pueden poner directamente, si A en la posición X y es igual a C, he llegado a donde quería. Pueden hacer eso directamente. Entonces, lo primero que hago, antes de mandar la recursión, digo, yo voy a suponer que no hay ningún camino. ¿Bien? Pues le pongo falso. Y luego en ANS le voy a poner, si esto es true, entonces que se ponga en true. Y si esto es true, también que se ponga en true. Y eso significa este operador de aquí. Operador lógico. ¿Ya? Entonces me está diciendo,
Primero supongo que no hay camino y le digo, muy bien, buscar si se puede ir abajo, y si no se puede ir abajo, buscar si se puede ir a la derecha. Entonces, si alguna vez retorno, si llego a la posición, pues esto me retorna true. Y al final retorno la respuesta. Y de esa manera es que me retorna verdadero y falso. ¿Ya? Y con eso podrían hacer el backtracking. ¿Ya? Entonces podemos esto modificar un poquito para que vean. ¿Ya? Porque mucho código. Vamos a lo siguiente, miren. Primero les decía, esto nunca va a pasar. ¿Ya? Esto nunca va a pasar. Porque nunca estoy yendo arriba. ¿Ya? Y esto tampoco va a pasar. ¿Ya? Porque nunca estoy yendo a la izquierda. ¿Ya? Y aquí esto no era necesario. Lo que puedo hacer es lo siguiente. A en la posición X, Y. Ahí sería A en la posición X, Y. Si es igual a C. Entonces he llegado donde quería. ¿No? Entonces aquí, ¿qué tenía que borrar? Esto ya no importa. Esto tampoco. ¿Ya? Y esto debería bastar. Entonces vamos a probar. Vean aquí. Pruebo y ya está. Bien, inténtalo. ¿No? Lo vamos a enviar. Pero aquí. Poner. ¿Qué se llama el problema? Les lo voy a intentar, ¿ven? El código va a cambiar poquito, pero es porque no es necesario hacer las condiciones que he puesto más antes. ¿No? Y ahí está set. Ya porque las cosas que había puesto nunca van a llegar a pasar. Entonces, ¿alguna duda, chicos, hasta aquí? Sobre este problema. Este es el problema D. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Aquí pongo esto. Ahí. Les voy a copiar el link ya. Se llama Alice y Pop, se llama .cpp, y aquí les pongo el enlace. Listo. Ya está. ¿Ya? Listo, super emoción. ¿Ya? Básicamente era eso. Ya, backtracking. ¿Ya? Entonces, siempre traten de pensar algo más interesante. Yo les digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si los límites fueran 1000? Ya no 8, sino 1000. O sea, la matriz 1000 por 1000 a lo máximo. ¿Ya? Complejidad de esto. Ya, esto es exponencial, ¿no? Los algoritmos de backtracking es exponencial. Aproximadamente esto debe ser 2 a la 8, por ahí. 2 a la n, ¿no? Porque voy abajo y voy a la izquierda. 2. Cada uno se reduce, 2. Ok, la complejidad es esta de aquí, ven, esto sería, ven, siempre voy aquí 1 y 1, sería más 2 a la n más m, debe ser algo por ahí. ¿Bien? Es exponencial, y como es pequeñita, pues entendí. ¿Ya? Como ahorita nos va a dar mucho tiempo, luego en el documento de complejidad se les puedo poner analizando la complejidad de esto por el método iterativo, para que vean, y para que vean cómo es la complejidad exactamente. ¿Ya? Listo. Entonces este era el problema 3. Ya que, como han visto otra vez, era implementación. ¿Vale? Incluso en sus prácticas de licenciado habían ejercicios más difíciles de backtracking que estos. ¿Ya? Listo. Entonces nos vamos por el último ejercicio del examen. Que esto se llama aprendiendo a sumar. Ya que en el standing nadie lo ha resuelto. Unos casos especiales que hay uno. Aquí hay un Alex que lo ha resuelto. Y hay aquí uno. Pues son casos especiales. Ya, a diferencia de esos, nadie lo ha resuelto. Y pues aquí esto igual era un poco de implementación, un poquito de ver más que había. ¿Ya? Dice lo siguiente.
Ya dice, Huki entró recién a la secundaria y justo en sus clases de matemáticas aprendió a identificar los números primos. Bien, ustedes saben que un número primo es aquel que solo tiene dos divisores, ¿no? El 1 y el mismo. Okay, ese es un número primo, es su definición. Y los primeros números primos son estos, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11, 3 y demás. Y dice que al profesor de Huki le fascinan los números primos. Dice que les dio la siguiente tarea. Dice, deben listar, se deben anotar en algún lugar todos los números primos que sean menores o iguales a 10 a la 7. ¿Ya? 10 a la 7. Y ponerlos en una lista, ¿ya? Donde el primer número primo, el cual, aquí falta esto más, donde el primer número, el cual es 2, estaría en la posición 0. ¿No? El 3, que es el número primo 1, en la posición 1. Luego el 5 en la posición 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Y luego dice lo siguiente, la tarea consiste en esto. Luego de listar, dice, deben empezar a sumar todos los números primos empezando desde la posición 0. O sea, el 2 hay que sumar, luego más el 3, más el 5, más el 7, así. ¿Ya? Mientras sea menor o igual a un número X. Ya entonces vamos a hacer la prueba para que... Luego dice, pero Huki cuando empezó a sumar se concentra en sumar, que pierde la noción respecto a los números primos, y varias veces se ha pasado del límite, ya que les puse el profesor. Así que ahora te pide ayuda para que le digas en qué posición debe terminar de sumar. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplito. Todo aquí con ejemplitos se entiende. Primero vamos a hacer la lista de los números primos. ¿Ya? Dice que es, primero está el 2, luego el 3, luego el 5, el 7, luego el 11, luego el 13, luego el 17, luego el 19, luego el 23, 29, 31, 33, 47 luego debe ser. ¿Ya? Listo. Entonces, todos esos números están en un vector, ¿no? O en una lista, algo así nos dice el programa. Aquí le pongo 0, 1 y así. 2, 3, 4. ¿Ya? Vamos a hacer los casos de prueba aquí para que se entienda. ¿Ya? Y alguien igual me preguntó, ¿por qué cuando es 3 es 0? Me dice. Vamos a ver. Dice que la suma tiene que ser menor o igual a x. ¿Okay? Hay varios casos de prueba. ¿Ya? A eso no les he dicho. ¿No? La entrada. Hay varias preguntas y en cada pregunta me dan un número x. ¿Ya? Y el número x es menor o igual a 10 al 18. Ya ahora vamos a ver eso. Entonces me dicen, hay 6 consultas y yo quiero saber. Si quiero que mi suma de todos los números primos sea menor o igual a 1, ¿hasta qué posición debo sumar? Esto está raro. Ya, sí, esto no está bien. Ahorita vamos a rejuzgar. Ya, entonces vamos a lo siguiente. Sí. Porque el primer número primo es 2. Entonces debería ser menor o igual a 2. Ya, lo voy a rejuzgar. Ya. Entonces, esto no lo vamos a ver ahorita. Ya, porque si fuera menor o igual a 1, no estaría 0 aquí. ¿No? O sea, ninguno tengo que sumar. Porque el 2 ya se pasa. Vamos a hacer el caso de prueba del 3. ¿Ya? O veremos del 11, veremos. Ya dice que es 2. Para que se entienda. Dice que tengo que sumar todos los números primos mientras sea menor o igual a 1. O sea, agarro, sumo el 2. 2 es menor o igual a 11, sí. Ahora voy a sumar el 3. 2 más 3, ¿cuántos? 2 más 3 es 5. ¿Es menor o igual a 11? Sí. Sigo sumando primo. Sumo el siguiente primo. 5, 2 más 3 más 5, ¿cuánto es? 10. ¿Es menor o igual a 11? Sí. Me voy al siguiente de aquí. Si le sumo el 7, ¿sigue siendo menor o igual a 11? No, no se pasa. Sigue 17. Por eso me dice que solo debo sumar hasta la posición 2. ¿Okay? Hasta la posición 2, si lo sumo, entonces tengo una suma que sea menor o igual al número que... ¿Ya? Entonces, primero, fuerza bruta. Sí, fuerza bruta. ¿Ya? No se la escribo. ¿Ya? Digamos que no se la escribo, nunca lo he aprendido. Dice que tengo que hallar todos los primos menores iguales a 10 a la 7. ¿Ya? Entonces, hay varios algoritmos que me permiten hallar números primos. ¿Cuál es la primera? ¿Ya? La primera. ¿Ya? La primera es la clásica, donde ustedes van a ir dividiendo los números y cuentan sus divisores, porque he visto algoritmos así. Y si es igual a 2, entonces es un número primo.
Como tengo que ir hasta 10 a la 7, va a ser 10 a la 7 por cuánto me cuesta verificar cada número si es primo o no. En el peor de los casos es 10 a la 7 igual, o sería n, número n. Y el número n en el peor caso es 10 a la 7, ¿no? Porque hasta 10 a la 7 me dice. Esto sería 10 a la 14, que no sirve. ¿Cuál es el otro algoritmo óptimo? El otro algoritmo óptimo yo les había enseñado para verificar si un número primo suficiente con ir hasta su raíz. Entonces, 10 a la raíz de 10 a la 7. Y esto, si hallan la complejidad, es 10 a la 10. Ya tampoco sirve. ¿Ya? Porque es lento. Entonces, pues el único algoritmo que nos sirve ahorita es la criba. La complejidad de la criba es n por log de n. ¿Ya? Ahorita no tengo una calculadora en mano, pero si hacen esto, 10 a la 7 por log de 10 a la 7. Ay, qué dicho. Y es este número, ¿ven? 3, 6. O sea, 7 por 10 a la 6. Y eso entra en tiempo. Sí, sí me sirve. Yo tranquilamente podía lanzar una criba para generar eso y guardarlos en los primos. ¿Ya? Entonces, vean aquí. ¿Qué he hecho yo primero? Primero voy a hacer la criba, lo que les decía. O sea, vengo aquí y hago la criba. Ya, en este caso aquí mi criba yo un poco diferente. Ya, porque yo les había dicho, la criba siempre se pone en unos, ¿no? En unos, luego vas tachando los que no son ceros. Pero yo hago aquí el complemento. Como ya sé que mi vector B siempre se dice en 0, yo lo pongo en, para mí 0 es primo y 1 es no primo. Yo sé que estos dos números no son primos, pues lo pongo 1. Parto de ese 2, voy hasta la raíz. Si no lo he marcado, lo marco. De hecho, la criba aquí. Y luego recorro la criba y si es que la posición no es, o sea, si está en 0 para mí es primo, ¿ya? O sea, es mi versión de mi criba. Es diferente a la criba. Entonces, es lo mismo, solo que al revés. Ya, para no hacer un for y llenar de 1. Entonces, si es primo, en mi vector de primos lo voy a ir guardando ese número. ¿Ya? Por eso tengo aquí una variable cur que empieza en 0, que me va a la posición, o sea, la posición 0, luego la 1, luego no sé si voy listando los primos. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que tengo mi criba, pues ya estoy listo, ¿no? Ya estoy preparado. ¿Ya? Porque ya he solucionado el primer problemita de este de aquí. Pero ahora me faltan las consultas. ¿Ya? Imagínense que yo ya tengo aquí, ya he generado mi vector de primos, o sea, he generado esto. Eso que en mi código se llama PR, de primos, generado de manera óptima. O sea, hasta aquí he aprobado. Y hasta ahí está bien. Entonces, ¿ya? Pero ¿cuál es el otro problema? El problema es que hay consultas. Hay 10 a las 5 consultas. ¿Ya? Entonces, como hay varias consultas, yo no puedo responder en fuerza bruta. ¿Por qué? Como hay 10 a las 5 consultas, tengo Q por un rango, ¿no? Para cada consulta hay un rango. Y el peor rango puede ser lineal. Es decir, siempre me pueden preguntar desde el primero hasta el último. Desde el primero hasta el último. ¿Ya? Pero yo quiero saber el tamaño de aquí. El tamaño de aquí. ¿Ya? Y generalmente justo para los números primos menores a 17, creo que 68.000, algo así era. Ya no recuerdo el término. Pero 68.000 en promedio lo vamos a poner. ¿Ya? O sea, en promedio, menores iguales a 10 a la 7 hay 68.000 números primos, ¿ya? Aproximadamente, no estoy seguro, pero era algo así, ¿ya? Entonces aquí sería por 68.000, ¿ya? Por 68.000, que vendría a ser, no sé si aquí vemos un aproximado, sería 68.000, o sea, por 10 a la 5. Y esto, si lo divido entre 10 a la 8, me da el tiempo de ejecución en segundos. Y me da 68 segundos. O sea, no puedo hacer. Ya ni fuerza bruta entra aquí. Porque es mucho. Y eso que el ejercicio nos daba 3 segundos. 3 segundos le he puesto. Ya porque a muchos les daba tele en Java. Entonces, para que no usen lectura rápida, lo he ampliado el tiempo de ejecución y algunos les ha dado a hacer. Ya, siempre y cuando la complejidad esté bien. ¿Ya? Entonces, no nos sirve. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo que aquí puedo aprovechar? Como me piden sumas en rangos y no hay actualizaciones, pues uso el vector de acumulados, ¿no? Lo que les he enseñado en las tareas que el LIC les ha dado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me creo otro vector aquí y aquí copio el 2. 2 más 3, 5. 5 más 5, 10. 10 más 7, 17.
17 más 1 sería 28. Y así va a ir acumulando. ¿Qué me dice esta acumulada? Para los que no saben o los que no han podido estar en clase, lo siguiente. Esta posición de aquí me dice que es la suma desde el inicio hasta ahí. Toda esa suma es 10. Esta de aquí, que es la posición 0, 1, 2, 3, 4, es la suma desde 0 hasta la posición 4. Si suman todos estos, te voy a darte 28. Eso me dice el vector de acumulado. Entonces yo, si quiero hallar este rango de aquí, por ejemplo, bueno, en este caso me dice, no me dice sumas en rangos, pero me dicen cuántos números debo sumar desde el inicio hasta que sea un menor número. O sea, hasta que encuentre un número. Entonces, hago este vector de acumulados. ¿Para qué? Para no ir simulando, o sea, para no hacer sumo esto es menor o igual, sí, sumo esto es menor o igual, sí, es menor o igual, sí, para no hacer cada vez. Porque el peor caso es que llegue hasta aquí, cada vez, ¿no? y ahí se hacía cuadrático. Entonces, para evitar eso, yo hago una acumulada. O sea, ya voy a saber en cualquier posición, si esa posición, cuánto me da la suma de todo esto. Ya voy a saber. Y sobre esto, si se dan cuenta, esto es un vector creciente. ¿Y yo qué puedo hacer? Puedo buscar el primer número que sea menor o igual a x. ¿Por qué me dice? O el último número que sea menor o igual a x. Porque me dice, hay que encontrar un número. O sea, en resumen me dice, encontrar un número en este vector tal que sea menor o igual a este. Veremos. El 11. ¿Cuál es menor o igual al 11? Es este de aquí. Y es la posición 2. ¿No? Y eso había que encontrar. Entonces aquí yo aplico búsqueda binaria. Entonces digo, digamos que solo este es mi vectorcito. ¿Ya? O aquí tengo un puntero B y aquí A. O sea, aquí parto la mitad. Digamos que aquí está el 50. ¿Ya? Digo, 50, el X es menor o igual a 50. No, B lo traigo aquí. B ya está aquí. Hago lo mismo, parto aquí. Digamos que me toca justo aquí. 11 es menor o igual a 17. A ver, esto no me está pasando. Sí, está bien. Si es menor o igual, B lo vamos a retroceder. Lo que debió ser aquí. Ahí ya. Haz lo siguiente. He hecho lo siguiente. Aquí está. Tengo dos punteritos, ¿no? Les voy a explicar eso de nuevo, la idea. La idea es lo que importa. El código se puede hacer. Tengo dos punteritos, ¿no ve? Primero A y B, ¿ya? Entonces, hallo la mitad. Imaginemos que es este. Yo pregunto, este es medio. ¿Este es menor o igual a este? ¿50 es menor a 11? No. Ahí lo traigo B. ¿Ok? En este caso, mi valor de A va a ser el verdadero y B va a ser falso. ¿No? Ya se explicó cómo se saca esto. ¿Ya? Y hago lo mismo, parto la mitad, digamos que me toca el 17. Pregunto, ¿17 es menor o igual a 11? Tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que, como esto es creciente, si este ya no es menor a 17, este tampoco va a ser, ¿no? Como está ordenado, este es mayor o igual a este. Si aquí hubiera otro número, tampoco, porque este es mayor o igual a este, ¿no? Por eso tiene que estar ordenado, o la función tiene que ser monótona, creciente, o decreciente. ¿Ya? Por eso puedo partir así en mi array en varios pedazos, porque sé que todos estos no van a cumplir. ¿Bien? Parto a la mitad, digamos al 5. Pregunto, ¿5 es menor o igual a 11? Sí. Ah, lo traigo aquí. Parto a la mitad, 10. Pregunto, ¿10 es menor o igual a 11? Sí, entonces traigo ahí. Y cuando los dos ya estén juntitos, o sea, en las posiciones diferentes pero juntitos, ahí paro. Y dónde está la respuesta en A, que A es la posición 2. Y esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Cómo he hecho eso? De la siguiente manera. Primero hago la criba, ¿no? Ya les he mostrado la criba. ¿Qué hago luego? Voy a acumular. O sea, aquí directamente acumulado. ¿Ya? Se puede acumular en el mismo vector. Ya cuando les he explicado les he dicho, ¿no? Pero por fines prácticos yo no lo he hecho así. Pero para este ejercicio, como es código de solución, lo he hecho así. Es decir, sobre este mismo vector he acumulado. Es decir, ¿qué he hecho? He partido desde aquí y he dicho, esto más lo que tenía antes, ¿cuánto es? 5 más 2, 7. Entonces aquí le he puesto 7. Lo he sobreescrito. Me vengo aquí, este más lo que tenía antes, ¿cuánto es? 10 más 7 es 17, le he puesto 17. Ese más lo que tenía aquí, ¿cuánto es? 10 más 17 más 7 es 28. Igual se puede acumular el mismo vector. La diferencia es que perdemos estos valores.
Pero como no necesitaba esos valores, entonces no había problema acumular ahí mismo. Entonces, he hecho eso. He acumulado ahí mismo. Me parto de 1 y voy. El primo en la posición I es igual a lo que tenía antes, porque estoy acumulando. Y luego hacía una búsqueda binaria. Leía la consulta y aquí hacía una búsqueda binaria para responder y respondía A. ¿Ok? ¿Cómo afecta eso en la complejidad? ¿Qué habíamos dicho? La complejidad era Q por 68.000, ¿no? Que era el tamaño aproximadamente de todos los primos, de la lista de primos. Bien, aquí para evitar eso le voy a poner el tamaño del vector de primos. Q por el vector de primos. Bien. Y esto era tele, ¿no? Era tele. 68 segundos. Pero ahora esta búsqueda de aquí ya no lo estamos haciendo lineal. Ya hemos reducido el tiempo. Lo hemos llevado al logaritmo. ¿No? Porque es búsqueda binaria. Logaritmo de. ¿Ya? En resumen sería n vale aproximadamente 68.000, k vale 10 o q vale 10 a la 5. Vamos a ver. 10 a la 5 por logaritmo de 68.000. ¿Cuántos? Esto es lo que me da en... a ver. Esto está algo... Ya, 4, está bien. Por... sí está bien, pues por 10 a la 5. ¿No? Esto me da el tiempo. Y si esto quiero saber cuánto tarda en segundos, lo divido entre 10 a la 8. Y esto me da a ver 0,004. O sea, es rápido, relativamente es rápido. ¿Ya? Por eso es que yo primerito les había dado un segundito. Porque es muy rápido. ¿Ya? Porque los números primos no son muchos. ¿Ya? Hasta 10 a la 7. ¿Ya? Entonces con eso se resolvía. Eliminábamos la búsqueda lineal aquí y le poníamos búsqueda binaria y listo. Problema resuelto. ¿Bien? Esto igual se los voy a poner. Entonces, dudas, chicos, alguna duda que tengan sobre este problema mientras se los voy poniendo aquí el código. Aprendiendo a sumar siempre. A sumar. Ay, no. Y si les pongo esto aquí. Como chicos, dudas, consultas, todo claro. Pum. Listo, ahí está el código. Ya, para que lo tengan, para que lo vean. ¿Cómo? Ya, esa es la solución, chicos, del examen. Vean que la implementación, todo lo de aquí han llevado con el licenciado. También aquí en Arquitectura hemos reforzado ejercicios. Y sobre eso. ¿Cuál? ¿El último? ¿Este de aquí? ¿O cuál? A ver, vamos por Python. Hay tiempito. Tiempo que no con programa Python. Si algo me estoy equivocando, me avisan, ¿ya? Tiempito que no hago Python. Ya, esto de aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a leer primero. Vamos a hacer la criba. Ya, entonces vamos a hacer def criba. Vamos a poner lo siguiente. Creo un vector. Que esté en 0. O vamos a hacer aquí como es la criba. 1 por n. Vamos a poner n es igual a 1 por n. Porque lo vamos a poner en enteros. ¿Ya? Se ha creado mi vector. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. b sub 0 y b sub 1 no son primos. Voy a partir. Aquí vamos a hacer lo siguiente. While. Y que parte en 2. Voy a hacer un while. Y por i, mientras sea menor a n. Vamos a poner. Sí, está bien. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer if. Si b sub i, o sea, si esto está en 1, ¿qué quiere decir? Que es primo. Entonces vamos a hacer un for j en el rango que parta en i por i, que vaya hasta n y que vaya de i n. Entonces en b sub j le pongo 1. ¿No? B sub 1.
Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Como es para pruebita, aquí vamos a poner 3, vamos a imprimir el vector B. Ahí. Listo. Vamos aquí. Ahí, CD. Listo. Ya. Ah, ya, aquí está mal. Esto es y más. Porque si no, nunca sale del ciclo. Ya. Ahora esto lo vamos a marcar en 0, porque está en 1. Si no, nunca va. Ahí le sale la consola. Ahí. Para que se vea. Ya, pero que está mal aquí. Ah, ya. Ay, no, otra vez lo he cerrado. Pucha. Estoy cerrando las consolas. Python, ya. Y aquí son. Ya. Lo pongo en 0. B sujeto igual a 0. Ah, ya, claro, pues nunca estoy llamando la función criba. Ya está, ¿no? Ya está marcando. Primo y demás. Ya, a ver, esto déjenme, creo que no es necesario pasar esto. No era necesario. Listo, ya está. Entonces aquí mismo voy a vamos a tener aquí un vector de la crib que es primos. ¿Ya? Aquí como es, les he dicho que era 68.000 más o menos, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un vector de PR para no usar vectores dinámicos, ¿ya? Aunque deben saber, si han manejado listas, entonces si han manejado Python, no hay aquí vectores estáticos, ¿no? Ya deben saber manejar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un vector, una lista vacía de primos. Esto guarda, ay no, aquí no se comenta eso. Guarda los números primos. ¿Ya? Guarda los números. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. For en el rango desde 2 hasta n. ¿Ya? Vamos a ver, if si b sub i es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que es primo. Entonces vamos a ver en pr.append, ¿no? Para adicionar i. Quiere decir que es primo. ¿Ya? Entonces aquí, en vez de mostrar b, vamos a mostrar los vectores de primos. Y eso, 2, 3, 5, 7, los números primos. Ya tengo los números primos. Ahora voy a acumular. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. For y en el rango desde 0 hasta len, o sea, el tamaño del vector, vector de primos. En este caso no desde 0, desde 1. ¿No? Vamos a hacer lo siguiente. El vector de primos en la posición i es más igual lo que tenía antes, ¿no? Lo que hemos hecho más antes. Y ahora sí, vean. Y ahora está sumando. ¿Ok? Entonces ya tengo eso. Listo, ya tengo mi criba, listo. Ahora sí vamos a leer. Y entonces vamos a leer aquí. T. El primero vamos a hacer sin lectura rápida. ¿Ya? Yo creo que sin lectura rápida no debería entrar. Bueno, si le he dado 3 segundos quizás entre. Vamos a ver. Y hasta T. Vamos a leer T casos de prueba. Entonces aquí vamos a leer X. Leemos X y aquí vamos a hacer la búsqueda binaria. Vamos a hacer A, B y MIT. ¿Ya? A va a valer en 0. Por eso es el problema. ¿Ya? Entonces B vale el len de primos. En el len de primos vamos a usar. Y MIT que empieza en 0. Igual. Si B menos A es mayor a 1, pues MIT es igual a más B. Y entonces, ¿no? El desplazamiento de bits. ¿Ok? O le pueden dividir entre dos, lo mismo. Y aquí hacemos if. Si el primo en la posición MIT es menor o igual a X, entonces A es igual a MIT. Y por el C, B es igual a MIT. ¿No? Búsqueda binaria. Y aquí imprimimos A. ¿Ya? Y listo, ya debía estar. A ver, vamos a ver.
no, esperen, este no es su archivo de entrada. Su archivo de entrada es input, este es. Listo, ya está. Bien, 00111. No, ya está. ¿Ya? Pero esto debería dar tele. No, tal vez porque le he subido el tiempo y no de tele. Porque le he subido el tiempo. Vamos a ver. Ah, antes. Bueno, esto es 10 a las 7. No es 10 a las 5. A ver si calculamos. Aquí está tardando. Ah, ya, la criba debe tardar mucho aquí. Veamos lo siguiente. La criba tarda aquí mucho. Entonces debe dar tele, aunque con lectura rápida. Dice las 7, pero no, ya está. Ay, no, me equivoco. Era en Python. ¿Ya? Debe dar tele aquí. Entonces juzga, vamos a poner lectura rápida, ¿ok? O sea, aquí si no me equivoco era import sys. O sea, aquí en vez de leer se pone sys.stdin. Bueno, es así. Y lo mismo aquí pasa. Y aquí para mostrar se pone sys.stdout. Le ponemos stda más el salto de línea. Segundos. Uy. Ya vamos a ver. ¿Cuánto está la lectura? Ay, qué hecho. ¿Por qué pasa solo una línea? Vemos. Aquí igual debe dar. ¿Alguien ha hecho tal como he hecho yo y les he dado tele en el examen? Sí, para ver, porque igual debe dar aquí tele. Para el vector int soporte de sistema. Sí, debería soportar. Ya, pero no creen en una función. Ya, es decir, o sea, aquí yo me he hecho mi backtracking. Ahorita les voy a explicar. Ya veremos qué está. Ahí está, mira, acepta. ¿Ven? Entonces sí entra. Eso es por la lectura. ¿No les he dicho? ¿Ven? Acepta en Python. Qué bonito. Así que sí entra en Python. Ahorita les paso este código más, ¿ya? A ver, les iré pasando. Ya. A ver, aquí se les he puesto todos los códigos, ¿no? Vamos a hacer el código de Python, ¿no? Que este se llama aprendiendo a sumar. ¿Dónde está? Este es de Python. Este es la acepta. Y ven, ahorita van a ver las diferencias. Por eso Python es lento. Estoy hablando exclusivamente en programación competitiva. Ya sea, lo que estamos haciendo ahora básicamente. Análisis de algoritmos. Rayos. Aprendiendo a sumar. Ya, ver aquí vamos a poner, esto es el link. Y aquí le voy a poner el título, ¿no? Pero esto está en Python. ¿Ya? Punto py sería.
hemos hecho en C++ y en Python. Y ahí está el código. Entonces en Java igual acepta. Si en Python les acepta, fija Java acepta. ¿Ya? Porque Python es más lento que Java. Ya, entonces ya, esto ya no sirve. Ya. Entonces ahora sí, si hay preguntas, pueden hacerlas, chicos, ahorita. ¿Ya? Vean que sí acepto, ¿no? La clave era usar lectura rápida aquí. Ya, los que han pasado 11 con el Ictarán, estos les tenemos que aprender porque el IC pone ejercicios que hace dar de ley y aprendes eso a la fuerza. Ya, listo. Ya, ahora sí, preguntas. Ya, vector int, soporte debería, a ver, ya, voy a hacer algo que no es necesario que lo sepan porque lo hicimos allá, ¿ya? Voy a copiar el código, ¿dónde está? Era esto de aquí. Vamos a sumar, esto hemos hecho, ¿no? Aquí, listo, vamos aquí. Entonces, si yo creo de manera, sí funciona, ¿ya? Pero si yo creo de manera local no debería. Aquí vamos a lo siguiente, ¿ya? Vamos a lo siguiente. Vector int ptn. Esto lo voy a enviar. Lo envío y vamos a ver. Más. Uy, vean la memoria que usa Python. Vean, no me acepte. Para quién me preguntó quién es. Para Rubén. ¿Ok? Se puede, ¿ya? O sea, no hay límite de crear un tamaño, ¿ya? ¿Cuál es el límite que nos ponen? Es esto. De esto depende, ¿no? Aquí les vemos aquí. O sea, si a mí me dicen, créate un vector de 10 a la 15, yo me creo si quiero, ¿ya? Pero ¿cuál es el límite de esto? Primero, memoria. ¿Cuánta memoria voy a gastar? ¿Cuánta memoria? Para los que saben calcular es, si quiero un vector de enteros, quiero crear 10 a las 15 posiciones de un vector de enteros. ¿Ok? Por 4. ¿Por qué? Porque un vector de enteros usa 4 bytes, ¿no? O 32 bits. Entonces, esto ya está en bytes. Ahora, esto yo quiero convertir a kilobytes. 1024 bytes hacen un kilobyte. No, sí, un kilobyte, ¿no? Un kilobyte. Esto, 1024 kilobytes, ¿cuánto hace? 1024 kilobytes hacen un megabyte. ¿No? Eso lo han visto en pruebas. Kilobyte con kilobyte se va, byte con byte se va. ¿Y qué me queda? Todo esto en megas. Ah, esto era megas. No era bytes, megabytes. Entonces, 10 a la 15 por 4 dividido entre 1024 dos veces, ¿cuánto es? Ven. 10 a la 15 por 4 dividido entre 1024. Transformamos a megas, o sea, kilobytes. Ahora a megas. ¿Cuánto es esto? Vean, esto gasta en megas. Si lo divido nomás, va a estar en gigas. 1024. Miren, casi 6, casi 1.000.000 de gigas. Si lo divido uno más, esto está en teras. Vean, 238 teras. O sea, mi laptop tiene 1 tera de memoria. O sea, 200 memorias de eso necesito para almacenar. Por eso no se puede. Bien, si le pongo, entonces por eso ese es el límite en realidad. Puedes crear el tamaño de tu RAM. Ya, si tu RAM es 8 GB, de 8 GB puedes tirarle un vector, que es aproximada seriamente. Si esto es en gigas, ¿cuánto sería? 10 a la 7, ¿cuánto de memoria ocupa? Bien. Eso es en gigas, vamos a ir a megas. ¿Cuánto de memoria ocupa? 9 megas. 10 a la 7. A ver, ¿cómo que 9 megas? Esto es por bytes, sí. Entre 1024. 10 a la 7 por 4. 1024. Ah, ¿por qué he puesto 2000? Por eso. Y eso, entonces si le he puesto 2000, el otro más ocupa. Más de 238 teras. ¿Ven? 38 megas estoy gastando en crear este vector. Si yo le creo un poquito más, 381 megas. Aquí, ¿cuánto de memoria se les ha proporcionado? 128 megas. ¿No? Entonces ese es un límite, no puedo usar más.
¿Qué tal si aquí me hubiera dicho 64 megas? Ese es un límite, o sea, eso te limita, ¿ok? No es la computadora, más que todo la RAM. En este caso los ejercicios, ¿no? Pero pueden crear, pero en este caso eso ocupaba mucha memoria, ¿no? Básicamente de eso depende, de cuánta memoria o de cuánto puedes crear, ¿ok? Pero en algunos compiladores no te deja. Bueno, aquí vamos a poner 10 a la 8. No se te deja, normal. ¿Cuánto es 10 a la 8? 381 megas. Le daremos 10 a la 9. Esto ya es 3000 megas. A ver, lo llevaremos a gigas. 1024. ¿Cuánto? Esto ya es 3 gigas. El cielo de aquí de esas 9 es 3 gigas. ¿Ya? Vean, esto ya no me deja compilar. Ya es muy largo. Vean, y me especifica todavía. Vamos a hacer eso. Siguiente, para que se note mejor. Siguiente. Ay, caramba. Ya está. ¿Bien? ¿Qué dice? El valor es muy largo. ¿Ya? Porque usa 4 bytes. O sea, es muy largo lo que estoy queriendo crear. El compilador a mí, por mi compilador, no me deja crear más de 10 a la 9. O sea, en palabras, si quiero crear un vector 10 a la 9, estoy ocupando casi 4 GB. O sea, no me deja. ¿Ya? Y esto puede depender ya sea del compilador. No puede que mi memoria RAM ahora esté utilizando 3 GB. No tengo espacio donde crear. Pues no te deja, pues, porque ¿dónde lo va a poner? Es como que tú quieres meter a una casa algo, pero no hay espacio. ¿Dónde lo vas a meter? Pues no te deja. ¿Ok? Entonces eso ya depende mucho del compilador. Muchos compiladores dicen ya de 10 a las 7 no vas a crear. Y creo que Codeblox es así, no te deja crear. Pero algunos no, mucho depende del compilador. O del IDE que estás usando. Y en mi caso no me dejan. De 10 a la 8 sí me deja normal. ¿Ok? Es mucho depende de eso. Ya, pero más que todo la restricción no es que hasta cuánto puedo. Yo puedo crear lo que yo quiera. ¿Ya? Pero eso mucho depende del compilador. Por ejemplo, Python no tiene límites. Yo no quiero hacer una experiencia porque se va a colgar mi máquina. Yo lo he hecho una vez. En Python no hay límites. Pueden crear un vector de 10 a lo que quieran. Ven, aquí vamos a poner lo siguiente. Vería que hemos hecho esto y no necesitamos esto. Vamos a hacer lo siguiente. Ya no voy a hacer la criba, sino vamos a hacer lo siguiente. Miren. B es igual a for pues 1 por n. N es igual a 1 por int, 1 por e a las 7. Vamos a mostrar. Y vamos a poner los primeros numeritos. Ya, hasta 10. Bien, ¿ves? Bien, miren. Ahí no, está bien. Ven, aquí Python me crea hasta 10 al 7. Vamos a poner 10 al 8. Esperen, 10 al 8, ¿cuánto ocupa? 10 al 8 ya ocupa 3 GB, así que no me arriesgo. Tal vez estoy usando 10 GB en el mundo. ¿Ya? Pero ustedes pueden meterlo. ¿Ya? Porque si le meto esto y no tengo memoria, se va a colgar la máquina, se va a morir y ya no hay clases. ¿Ya? Entonces, pueden hacerlo. Y una vez le metí hasta 10 a las 12, creo. No me acuerdo. Vamos a ver cuánto es 10 a las 12. En gigas, 3000 gigas. Con razón se ha muerto mi máquina, porque mi máquina solo tiene 8 GB de memoria, ¿no? O sea, 3 teras en realidad de creo. En Python no te limita. Hagan esto, compílenlo y va a morir su compu. Se cuelga y tienen que apagarlo. Ok, o sea, se los digo, pueden hacerlo a modo de prueba. ¿Ya? Pero eso limita, no es más que, no puedes crear esa serie, sino tu memoria, tu capacidad física, eso es lo que limita, más que todo. ¿Ok? Una consulta, encima más, ¿cuál es el límite máximo de un vector de enteros? Eso es lo que les decía, no hay límite. Mucho depende de tu memoria, de tu RAM, mucho depende en general, si va a hacer este tipo de ejercicios, mucho depende de esto. O sea, si quieres, dice máximo que puedes utilizar 128 megas.
Entonces hemos visto que 10 a la 7, ¿cuánto usaba? En megas. Usaba 38. Entonces puedo crear 10 a la 7. O sea, 10 a la 8 ya no puedo crear, vean, porque ya se pasa de 128. Entonces máximo 10 a la 7 puedo crear si me dan 128 megas. ¿No? Si me dan, digamos, 1 giga, ya puedo crear 10 a la 8. ¿Okay? O sea, mucho depende de cuánto límite te dan, o sea, cuántos recursos tienes para gastar. Mucho depende de eso. ¿Ya? Y algunos compiladores no te dejan también hacer porque por seguridad también para ti, pues porque imagínate, yo en Python la primera vez que he creado, he hecho esto, lo he lanzado y nunca me ha dicho alto, puedes matar tu compu, puedes hacer colgar, nunca. O sea, lo ha ejecutado y ha muerto mi compu. Lo bueno de algunos compiladores que te dicen no puedes hacer esto, porque si no va a pasar algo, o se va a colgar tu máquina. Por eso no te dejan compilar, para evitarte, digamos, que se cuelgue. Por eso te está dando como una advertencia. ¿Seguro que quieres hacer esto? Ok. Entonces, a ver, aquí vamos a ver 5 por 10 a la 8 debe creará. Ya, no me deja ver, porque es mucho. Incluso 2 por 10 a la 8 ya no deja. A 2 sí deja, 3 ya no deja. O sea, 100 millones ya no deja, ¿ven? Bueno, entonces básicamente de esos son los límites. Ya no mucho depende de qué recursos cuántos. ¿Ya? Entonces eso sería, chicos, el solucionario del examen. Hemos hecho en Python ejercicios más difíciles, así que todo se puede hacer en Python, no hay límite. Ya, es en este examen, ¿ya? Entonces no nos ha dado tiempo para hacer los ejercicios de complejidad, pero a lo que me estaban mostrando había un ejercicio que hemos hecho en clases. A ver, les voy a mostrar, ya, porque hemos hecho, es bien parecido, es lo mismo. Miren, vamos a ver. Si hay preguntas, pues pueden seguir haciéndolas, ¿ok? Mientras voy entrando al proyectito. Ya, ¿dónde están mis proyectos? Aquí está. O sea, el ejercicio, según lo que me han pasado, era potencia, ¿no? Aquí lo vamos a escribir. Era algo así. Era algo así que vamos a escribir. Iniciaríamos int potencia. Sigo a int n. Decía if si n es igual a 0, return 1. ¿No? Luego decía int p es igual a potencia de a, n medios. ¿No? Y aquí dice if si n módulo 2 es igual a 1, entonces p es igual a p por a, ¿no? Y por else p, vamos a cortar su código, p por igual p, ¿no? Y aquí if si n módulo 2 es igual a 1, entonces p por igual a, y aquí retornamos p. Ya, eso era. Ya, tal vez lo modificaba un poquito, pero era eso. Ya, esto era. Entonces, esto hemos hecho en clase. Este mismo algoritmo hemos hecho en clase. Yo lo escribo de una manera diferente, ya para que se comprenda mejor. Pero eso era, ¿no? Si no me confirman. Acción edita con el sistema de cuentas, por favor. Ya, ahorita vamos a ver. Ya, entonces voy a dar algunos hints. Entonces, eso está aquí, vean, aquí en recursiones lineales, de ejemplo, este creo que era. A ver, búsqueda binaria, no era esto. Ya. No hemos hecho, o sea, sí les he explicado la última clase, pero creo que no lo he hecho en documento. ¿Ya? Pero básicamente lo siguiente, miren. Analizamos esto, miren. Aquí A no interesa, porque A siempre es constante, vean, nunca cambia. Es que de ahí no depende la función, sino de n. ¿Ven? N está aquí y n. Y el caso base también está en base n. Entonces, A no interesa. Aquí, ¿cuál era la función? Era si t de n es igual a 1, o diré 0,
retornamos 1, ¿no? O diré, es 1 porque es una operación constante. En este caso el lic hace, aquí llama, aquí hace lo demás, pueden ponerle C y listo, se ahorran ese problema. Se retorna una constante, ya puede ser 1, 2 o 3, al final es constante. ¿No ven? Luego aquí, como de n baja a n medios, entonces si t de n es igual a t de n medios, ¿no ven? No interesa a, porque a nunca cambia, ven, aquí nunca cambia, así que no hace efecto. Y aquí se pone más una función, donde esta función es la cantidad de operaciones que se hace después de la ejecución. Pero aquí es constante igual, vean. Entonces aquí le pueden poner otra constante, C2, digamos. Y aquí C1. Y esto era. Y esto es lo mismo que la búsqueda binaria. ¿No? Y esto es logaritmo. La complejidad de esto es logaritmo. Logaritmo. Eso ya hemos hecho en clases. O sea, básicamente solo era eso. Y el segundo, pues eran ecuaciones de recurrencia que habíamos hecho justo en una clase anterior. Un ejercicio, ¿no? Aquí debe estar. Este ejercicio aquí, ¿ven? Ahí está. Recurrencias homogéneas habíamos hecho. Y habíamos hecho la tarea que el lic les había dado, ¿no? Y creo que ese ejercicio era con 3 raíces. Es fácil, un poquito más, tal vez más tedioso de encontrar las variables, pero igual. Aplicaban lo mismo que estaba aquí. Y hallaban la solución y ya. Y tenían su función. Y listo. Ya, pues con eso la lograba. Ya básicamente ese era el examen teórico y escrito. Ya, entonces, de lo escrito puedo hacer la solución en este documento LaTeX. Pero pásenme el examen. Ok, pasen al grupo, entonces yo se los puedo hacer. Para que lo tenga también, para que les sirva. ¿Ya? Listo, vámonos a ver. Decía ejercicio de alguna ayuda. Ah, ya, si la segunda práctica es, ¿verdad? Sí. La segunda práctica ya va a salir. Va a ser un concurso en el juez. Ok. Generalmente, hasta donde creo que se va a hacer todos problemas nuevos. Ok, o la gran mayoría. Ya, entonces, sí, se va a publicar en el juez. Y va a estar, yo creo que 2-3 semanas va a estar activo. Ya. Entonces de eso no se preocupen. Yo les voy a avisar también. Ya, pero ya va a salir. Aunque, digamos, con 5 ejercicios va a estar corriendo para que después los vayamos aumentando. Ya, a ver, Carlos Manuel, inciso de este contest, ¿no? Del leak de esta semana debe ser. Contest. Sí. Ay, no, creo que se hace con pilas. ¿O no? Con un contadorcito. Vamos. A ver, yo haría con una variable contador. Creo que esto hace con pilas. El que lo ha resuelto, ¿han hecho con pilas? ¿Quiénes han resuelto? Si está aquí, ¿han hecho con pilas o sí? A pura lógica. A ver, 2 personas han resuelto. ¿Han hecho con pilas o cómo lo han hecho? Ah, no, creo que esto no es con pilas. Dice N, vamos a poner. Ah, incluso esto es recursivo, lo pueden meter. Yo haría con un contadorcito, o sea, encuentras un for y abres un n. Es que el problema va a ser aquí cerrar este círculo de aquí. Ah, porque está dentro de ahí. Sí, creo que se hace con pilas. Ya la siguiente semana lo podemos tocar. Ya porque aún no llevo pilas, ¿no? Ya, la siguiente lo podemos ver. Ya, si es que se hace con pilas, pero si encuentras una mejor idea, se puede hacer. Incluso se pueden hacer como simulando pilas. Encuentras un for y abres un n. Si luego hay un for, sigues abriendo n. Y cuando cierras, cuando encuentras una llave de cierre, pues lo vas cerrando. Abres un for, ahí está. Abres el otro for, ahí está. Abres el otro for, ahí está. Cuando encuentras un cierre, cierras. Cierras. Ok, básicamente es eso.
No, ni siquiera necesitas pilas. ¿Ves? Abres un for y imprimes un paréntesis abierto n. Y cuando cierra, pum, lo vas cerrando. Vamos a simular esto, por ejemplo. Si aquí lees una variable, entonces le pones 1 porque es constante, ¿no? Si lees un for, entonces abres n. Ahora, aquí tiene que ser sin if. Si este de aquí es directamente un for abrir y cerrar, entonces no es necesario poner así con paréntesis, ¿no? Porque no está anidado. Ya, es lo mismo aquí. ¿Bien? Pero si aquí antes de cerrar hay una variable, entonces sí tienes que abrir, le pones un paréntesis. ¿Ok? Con variables nomás se pueden hacer. O sea, podrías tener un contador de variables, cuántos fors tienes abiertos. Y cada vez que vayas cerrando, lo vas cerrando con paréntesis. Sí, con eso nomás podrían hacer. O sea, abres aquí un contador. ¿Está abierto? Sí, un contador. Está abierto. Entonces, si encuentras un for y tu contador es mayor a 0, ¿qué quiere decir? Que tienes un for anidado, ¿no? Entonces abres un paréntesis aquí. Pero si aquí abres un for y tu contador estaba en 0 antes, ¿qué quiere decir? Que no tenías nada anidado. ¿Ven? Se puede hacer con un contador, ¿okay? Solo llevando cuántos fors necesitas. O sea, cuántos fors estás abriendo y cerrando. ¿Ya? Y las únicas operaciones pues son estas: declarar variables, variable más, que estos son constantes. O sea, lo único que interesa leer es si empieza con f, hay que hacer n, y si no, una operación constante. ¿Ok? Con eso sale. Ya, entonces, listo chicos, la siguiente clase vamos a resolver este problemita. Ya, no nos da tiempo. Ya, pero sale sin pilas. Creo que el otro problema, sí, creo que es con pilas, ¿no? Creo que este sí es con pilas. Porque este ya es... Hay que contar cuántos están. ¿Ok? Ya. Entonces, eso sería chicos todo por hoy. Ahí no. Les voy a dejar compartir la pantalla. ¿Ya? Si tienen preguntas, pues pueden hacerla. Y si no, caso contrario, terminaría la clase aquí.